Vale, pues. Queridos hermanos y amigos, feliz sábado. Me siento feliz de poderos dar la más cordial bienvenida a este momento especial donde queremos conectarnos con Dios de una forma especial. Necesitamos recibirle y sobre todo gozarnos en el descanso. En medio de tantas circunstancias, en medio de estas situaciones complicadas, lo que queremos es proclamar que Él es la solución definitiva a tantos problemas que nos rodean y sobre todo ser instrumentos y agentes de paz. Eso es lo que más anhelamos en este día. Gracias por estar aquí. Gracias a los que nos seguís a través de la plataforma de Zoom. Gracias por formar parte de una gran familia. Antes de empezar, quería aprovechar este minuto para recordaros que el próximo sábado tenemos una programación especial, el próximo sábado 5 de marzo. A las 3 de la tarde tendremos el privilegio de tener al autor de la Escuela Sabática, al pastor Félix Cortez, a través de la plataforma Zoom. Recordar que se os envió un formulario para hacernos llegar cualquier pregunta que le quisierais transmitir y con lo que hemos recibido haremos un diálogo sumamente enriquecedor. Y por otro lado, a las 6 de la tarde vamos adelante con aquel proyecto relacionado con multitalleres para las personas con las que estamos trabajando a nivel de ADRA. Estáis todos cordialmente invitados para que podamos formar parte de ese momento especial. Y ya sin más, vamos a adorar a Dios a través del himno que aparecerá en pantalla. Inclinamos el rostro para orar. Padre eterno, poderoso Dios, te alabamos y glorificamos siempre, Señor.
Estamos reunidos aquí, hijos tuyos, Señor, para escuchar un mensaje importante que tú nos quieres enviar, Padre. Permite que sea todo guiado por el Espíritu Santo y que lo podamos entender conforme a tu voluntad, Señor, conforme a la sabiduría que tú nos quieras enviar de lo alto. Bendice a las personas que están llegando, que aún faltan por llegar, y permite que hoy nos vayamos en paz, Señor, en este sábado, y que lo podamos disfrutar y terminar conforme a tu voluntad siempre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre sagrado de Jesús. Amén. Ahora invitamos a los más pequeños para la historia. Hola, bon dia. Bon dia, bon dia. Aquí, carinyo meu. Deixeu l'espai? Molt bé. Els que no cabeu podeu seure's aquí o per allí, on vulgueu, o allí. Molt bé. Bueno, estic contenta perquè sempre que em toca aquí puc conèixer noves persones. Encara que no em sapigués els noms de tothom, aviam si me'n recordo de la sortida, anar a buscar-vos per preguntar-vos, ¿vale? Molt bé. Doncs avui parlarem d'uns quants versets de la Bíblia que estan en un llibre molt maco, que és un llibre de cançons. Vosaltres sabíeu que a la Bíblia hi havia un llibre de cançons? Aviam, qui ho sabia? Aixequeu la mà. Molt bé, aviam el Lucas. Quin llibre és aquest? Té un nom curtet, Aviam per aquí. Salms. Ah, molt bé. Aquest és el llibre que està inclòs dintre de la Bíblia, que està ple de cançons maquíssimes. Nosaltres no coneixem la melodia, però sí la lletra, perquè està escrita. D'acord? Doncs començaré amb una paraula i aviam si algú de vosaltres la reconeix. D'acord? És molt conegut, això. Els grans no val ajudar, Calladets tothom. Vinga. Ho diré en castellà perquè no m'ho sé en català. ¿Vale? Jehová es... Molt bé, Lucas. Nada me... En lugares de delicados me hará... Molt bé. Aquest és un dels meus salms preferits perquè sabeu que de vegades nosaltres estem una mica tristes o podem estar amb una mica de por per qualsevol cosa. Al món passen coses molt rares, però molt rares. Fins i tot guerres, imagineu-vos. Això és molt trist. Però a la Bíblia tenim aquestes paraules que ens donen consol. Doncs una manera d'aprendre això és buscar eines que ens en recordin les coses que aprenem a la Bíblia, oi? Mireu, jo avui m'he fet una màscara i us donaré a vosaltres després un material perquè ho feu a les vostres cadires mentre escoltem el culte, d'acord? I una altra manera que tenim de recordar-nos és posant-li música. Doncs la Nicole, l'Ester i el Martín ens ajudaran. Aviam si aquesta cançó se'ns queda gravada al cap i ens en recordeu més fàcilment d'aquests versets que són tan macos. Estigueu atents, Nicole. Jo em posaré la màscara, que m'agrada molt. Quan vulgueu. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Junto a delicados pastos me hará descansar. Y para el río tranquilo
Y aunque sombras me causen miedo y muerte, y aún así no temeré ningún mal. Si tú estás conmigo aquí, ¿de quién pues temeré? Soy oveja que precisa de un pastor. Com vosaltres, que també sou ovelletes, oi que sí? Del pastor? Sí o no? Molt bé. La bondad y la justicia a mi lado irán. Si yo sigo a mi Jesús con sincera decisión, y habitaré por siempre en la presencia del Señor. Soy oveja que precisa de un pastor. Y aunque pruebas me causen miedo y muerte, y aún así no temeré ningún mal. Si tú estás conmigo aquí, ¿de quién pues temeré? Soy oveja que precisa de un pastor. Molt bé, que bé. Les ovelletes necessiten d'un pastor perquè soles es podrien morir. Jesús vol ser el nostre pastor, dels nens, dels grans, dels avis, de tothom. Ara sortirem una estona allí fora, aquí on estan les cadires, i us donaré material per treballar, d'acord? Vinga, anem cap allà. Sí. Hay un texto en la Biblia, en Juan capítulo 16, versículo 26, que dice: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. En esta mañana tenemos el privilegio de poder coordinar un culto un poquito diferente, porque lo que pretendemos es hacerlo en el formato juvenil que intentamos desarrollar una vez por mes. Esta mañana me he rodeado de bellas personas por dentro y por fuera, porque juntos nos gustaría compartir con vosotros porciones de la Escritura que están llenas de significado y que más que nunca necesitamos en estos tiempos. Y nos gustaría hacerlo en formato de un diálogo que desarrollaremos todos juntos. A ellos los conocéis. Muchas veces ellos están o detrás de la música, o de la solidaridad, o de la megafonía, pero hoy queríamos dar voz a estos hermanazos y hermanazas con los cuales he disfrutado mucho construyendo esta reflexión.
La propuesta de esta mañana y en la línea del texto bíblico tiene que ver precisamente con el carácter del Padre. Y todos nos viene a la mente que Jesús es la mayor revelación del carácter de Dios, pero ¿cuántas veces lo hemos malinterpretado, lo hemos juzgado o nos cuesta de entender? A veces incluso cuando transmitimos a nuestros hijos cómo orar, le decimos, tú ora a Jesús. Pero el propio Jesús decía, no, ora al Padre. Ora al Padre. Y me llama mucho la atención porque hay muchas citas también del espíritu de profecía donde nos muestra con toda claridad el carácter del Padre, revelado a través de Jesús. Una de las citas se encuentra en El Camino a Cristo, este libro alucinante que dice: los hijos de Dios están llamados a ser representantes de Cristo y a manifestar siempre la bondad y la misericordia del Señor. Así como el Señor Jesús nos reveló el verdadero carácter del Padre, hemos de revelar a Cristo ante un mundo que no conoce su ternura y compasivo amor. Pero incluso vamos un poquito más allá en esta mañana. Mirad, si hemos escogido este tema porque esto forma parte del último mensaje al que estamos llamados a predicar como iglesia. Dice el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, dice que los últimos rayos de misericordia, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Tenemos el privilegio, queridos, de poder contar con Dios con nosotros. Así fue el ministerio de Jesús. En esta mañana os proponemos navegar a través de 3 historias. De las muchísimas que podríamos haber escogido, hemos escogido 3. Las 3 historias tienen en cierta manera en común que pasan en un nivel bajo del suelo, pasan a los pies. Cuando el equipo infantil nos explica una historia, nos la explica siempre a nivel de los niños. A nivel de los niños es cuando entendemos verdaderamente las historias. Las historias que vamos a compartir tienen mucho que ver justamente con ese nivel. Cosas que aparentemente pasan desapercibidas, pero están llenas de vida. No vamos a hablar de todos los detalles, vamos a abrir ahora el diálogo, pero no vamos a hablar de todos los detalles. Son pinceladas para que tú completes esa historia en casa, pero sobre todo para que conozcas de verdad cuál es el carácter de ese Padre al que Cristo vino a reflejar y para que conociéndole puedas confiar más y más. Ese es el propósito de esta reflexión en esta mañana. Y lo vamos a hacer a través de 3 historias. Pero mirad, a veces, igual que hace el equipo infantil, a veces los símbolos nos pueden ayudar mucho a poder entender la historia. Y me he traído pequeñas ilustraciones para poder entender. Lo primero es esto. Imaginad si yo en esta mañana os presento un par de sandalias de una mujer. ¿Qué pasaría si estas sandalias estuvieran con restos, y perdonad que lo diga así, con restos de sangre? ¿Qué historia os viene a la mente si pensarais en esto? ¿Qué historia os viene a la mente si os hablara de unas sandalias con restos de sangre? Mirad, estoy seguro que habéis acertado y automáticamente nuestra mente no puede evitar trasladarnos a Marcos 5, versículos del 21 al 43. Dejadme que sencillamente lea brevemente la historia, pero sobre todo enfatizando aquellos puntos que después trabajaremos. Marcos 5, del 21 al 43, es una historia llena de vida y a la vez de complejidad. Sabéis, Jesús cruza a la otra orilla, se reúne mucha gente y de repente viene alguien desesperado, Jairo. Corriendo, dice, vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo, se postra a sus pies y le ruega mucho, una persona tan digna rogándole mucho, mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Jesús le sigue y es curioso porque Jesús sigue pero haciendo el bien y dice que había una mujer que desde hacía 12 años padeció flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, lo había gastado todo.
y nada le había servido, antes le iba peor. Y cuando oye hablar de Jesús, se acerca por detrás entre la multitud y toca su manto porque decía, si tan solo toco su manto, seré salva. E inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Y Jesús para la escena, conoce el poder que le había salido, volviendo a esa multitud pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos, ¿pero estamos locos o qué? Rodeados de tanta gente. Y sin embargo Jesús dice, no, lo sé, lo sé. Entonces la mujer confiesa con lágrimas en los ojos, sabiendo que lo que en ella había sido hecho, y se postra delante de él y le dice toda la verdad. Jesús le dice, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. La historia es apasionante y está relacionada con lo que sigue. Jesús sigue hablando y llega alguien a Jairo y le dice, Jairo, no hace falta que corras. No hay nada que hacer, lo siento. Pero Jesús está atento incluso hasta las segundas conversaciones. Y es precioso ver que Jesús le dice, no temas, cree solamente. Y no permite que nadie le siga sino Pedro, Jacobo y Juan. Y llega allí y había de por demás de ruido. Jesús intenta decir que la niña no está muerta sino duerme. La gente llega al punto de que se burla de él. Pero Jesús toma a los más íntimos, toma de la mano a la niña, le dice la palabra, Talita Cumi. Inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. La gente se llena de asombro y él se preocupa incluso de darle de comer a esa niña. 12 años de una mujer desangrada, 12 años de una vida truncada. Y empezamos el diálogo y empiezo con Pablo, ¿vale? Pablo, ¿qué puede haber pasado por la mente de esa mujer enferma? Bien, Dani. Bueno, ahí lo primero que se me viene a la mente, bueno, también teniendo en cuenta la ilustración, o sea, sandalias y vestidos y ropa propia que hace 12 años, o sea, de enfermedad en el cuerpo. O sea, lo que intento ponerme en los pies de ella y me imagino, pues, o sea, angustia, impotencia, después de haber agotado todos estos recursos materiales, intelectuales en la medicina de aquella época, y pues no llegar a nada. Y bueno, centrando su última esperanza, además de ese sentimiento de angustia, de impotencia, todavía había una pizca de confianza y de fe en un maestro que había escuchado hablar, no porque ella no era judía. Entonces ya era la tercera vez que intentaba acercarse a este maestro. Primero cuando fue a Capernaum, después cuando fue otro de sus viajes, pero por su propia enfermedad no era tan fácil acceder al maestro. Entonces en su última esperanza vio que la multitud detenía su única esperanza de fe y sanación. Y bueno, con toda la fuerza que le quedaba después de 2 años de enfermedad, se acerca y toca el manto y naturalmente pues se sana. Lo que sí cabe recalcar acá de la reflexión es que ella no buscaba la sanación, sino que cuando conversa con Jesús se puede destacar que ella quería ser salva, más que sanar. Entonces, si contrastamos esto con el carácter de Jesús y el carácter del Padre, que es lo que consiste el tema que nos trae hoy en día, es, o sea, Jesús muestra por un lado todas las características de amor, de benevolencia que están tanto plasmadas en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. O sea, Jeremías o en Deuteronomios, en Jeremías, en San Juan se menciona que el Padre dio a su Hijo para que nosotros tuviésemos vida en abundancia, plena, y los sentimientos de Jesús hacia su humanidad es que tengamos paz y el fin que esperamos. O sea, eso fue lo que prácticamente se le dio a la mujer después de 12 años de... Muchas gracias, Pablo. Gisela, hay una serie de gente que estaba tan cerca pero quizá tan lejos. Si te pusieras en el papel de la multitud, ¿qué destacarías de toda la gente que llevaba a Jesús casi flotando? A ver, la muchedumbre que había ahí realmente estaba presenciando algo inédito. Una persona estaba sanando a muchos desvalidos y sus palabras eran algo que no se había oído nunca. Entonces esa muchedumbre
empezó o sea, a girar en torno a Jesús y le seguían a donde quiera que iba. Entonces, en esa situación, esas personas estaban como impresionadas por todo lo que Jesús estaba haciendo y estaban tan enfocadas en Jesús y en todo lo que hacía, que incluso pues no se percataron o no se detuvieron al ver a esa mujer que estaba intentando llegar a los pies de Jesús, ¿no? Y yo veo esa situación, la veo pues bastante plasmada incluso en nuestra sociedad, cuando a veces estamos tan enfocados en ver, presenciar o incluso dentro de nuestra propia iglesia, en intentar hacer más actividades o lo que sea. Y a veces quizá no nos damos cuenta de que dentro incluso de nuestra propia iglesia hay gente muy, o sea, necesitada, ¿no? Y en cambio Jesús se detuvo, presenció que había alguien que realmente necesitaba su ayuda y lo dejó todo para atenderla, a pesar de que iba a ir a casa de Jairo, pero ese momento era crucial para detenerse y darle esperanza a esa mujer y destacar su fe, ¿no? Porque es lo que le dijo, tu fe te ha sanado. Y además era una sociedad también con muchos prejuicios, porque la enfermedad que ella arrastraba durante tantos años era considerada impura, ¿no? Y ya además de no detenerse ante su necesidad, pues creían que era alguien impura, ¿no? Porque según las leyes de Levítico, pues ese flujo pues, era considerado impuro. Entonces, pero Jesús no tiene nada, no, nunca le tiene en cuenta eso, ¿no? Y eso pues, es otro carácter a destacar, parte del carácter a destacar. Y además de la muchedumbre, también había un jefe de la sinagoga que, a diferencia de la mujer, simplemente dijo, ¿para qué molestas al maestro, no? Si tu hija ya ha muerto. Eso se lo dijo a Jairo. Entonces, aquí vemos una persona que tiene pues muy poca fe y que solamente ve lo que está viendo a través de sus ojos, ¿no? Que la niña está muerta. En cambio, Jesús le dice que no, que está durmiendo. Y es algo que como seres humanos pues no comprendemos porque nos falta, ¿no? Desarrollar esa fe. Para mí ese concepto, ese contraste de las dos fees, pues me parece también remarcable y como Jesús elogia lo que hace la mujer. Qué bueno. Muchas gracias, Gisela. Esteban, te pido que te metas en el papel de Jairo. Bueno, yo creo que de Jairo puedo destacar algunas cosas. Entre ellas, el hecho de que me pongo en su situación, trato de ser un poco empático y veo que la desesperación que él tenía por sanar a su hijo, ¿no? O a su hija de 12 años. Yo me trato de poner en su lugar porque tengo un hijo de 12 años y me pongo a pensar por un momento, si mi hijo estuviese enfermo, estuviese agonizando, ¿qué haría yo para buscar una cura, una sanación para él, ¿sabes? Y encuentro en todo esto que a pesar de que quizás él ya sabía quién era Jesús, pero que seguramente las referencias que tenía no eran muy buenas o estaba siendo manipulado por otras personas que le decían, que le hablaban cosas que no eran de Jesús, aún así él quizás se atreve a ir a él a buscarle. Y eso debe ser porque él en el fondo algo le hacía dudar sobre el papel verdadero de Jesús. También me pongo a pensar por un momento en que Jesús no lo desechó, no lo apartó. Es decir, pensó en él y no dijo como que, tú haces parte de esos que me van a acusar o de los que me están acusando, o los que me están tendiendo trampas, sino extendió su misericordia, que es justamente, yo creo que la forma en que Dios se muestra a través del Hijo, ¿no? Es decir, ese Dios castigador y severo que ellos enseñaban tradicionalmente, Jesús vino a mostrar que no era así. Jesús vino a mostrar que era un Dios de misericordia para todos, que no hacía excepción de personas
y que la sanación no solo física, sino también espiritual estaba disponible absolutamente para todos, incluso para ellos mismos, porque en otras ocasiones mostró misericordia también con los mismos fariseos y sus mismos acusadores. Qué bueno, Esteban. Y Liz, cuando veis que estamos como describiendo la historia a través de los personajes más importantes, no podemos evitar, Liz, pensar cómo debe haber vivido Jesús esta escena. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en esto? Pues, a ver, cuando pienso en Jesús, a veces idealizamos a Jesús que es Dios, ¿no? Pero también me pongo en su piel como ser humano, porque era un ser humano que estaba cansado, venía de un viaje largo y venía de hacer milagros constantemente. O sea, que me imagino que se debió haber sentido al principio como cansado, agotado físicamente, ¿no? Y también me imagino que a pesar de eso, o sea, a pesar de eso, siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios, ¿no? De su Padre, porque a pesar de que tenía el agobio de la multitud, de que le seguía, él siempre buscó hacer la voluntad de su Padre. Y al final él hizo la voluntad y siguió trabajando para lo que Dios le había mandado, ¿no? Además, también, por otro lado, veo que Jesús es compasivo, ¿no? Porque alguien que está cansado no se detiene a pensar en los demás o a pensar en lo que la otra persona está pasando, ¿no? Porque uno ya está con sus propios problemas, ¿no? Pero Jesús tiene ese contraste con nosotros, ¿no? Porque Él es compasivo y refleja amor hacia las personas que están allí pidiéndoles milagros, ¿no? Él acepta ir a salvar a la hija de Jairo, pero a pesar de que está yendo hacia un lado, él se detiene, ¿no? Se detiene y se preocupa por la persona que está en ese momento, ¿no? Que es la mujer con flujo de sangre. Y eso lo podemos ver en el carácter también del Padre, porque Dios se preocupa por cada uno de nosotros, ¿no? A pesar de que quizás uno esté en un problema, que Él ayude a una persona no quiere decir que no esté pendiente de la otra persona, porque Él está pendiente de todos. Él está queriendo que todos creamos en Él, ¿no? Y eso es lo que finalmente Jesús pregunta tanto a Jairo y también a la mujer, ¿no? Lo que les dice es, cree, simplemente cree, ¿no? Y Él está allí dispuesto a hacer cualquier milagro, está dispuesto a sanarnos, a salvarnos, simplemente tenemos que creer, ¿no? Y eso es lo que el Padre nos está invitando a cada uno de nosotros también, a creer en Él, porque solo a través de la fe podremos ser salvos. Qué bueno, qué bueno. Es como una invitación a dejar que Dios sea Dios en tu vida, ¿no? Que podamos creer en Él, ¿eh? Fijaros, 4 puntos de vista, 4 perspectivas. Es una invitación a que tú decidas. Porque estas historias, más que nosotros leer la historia nos lee a nosotros. Y nosotros debemos tomar nuestra decisión propia. Y recordar que las escenas de Jesús no son una cuestión de justicia social o mera solidaridad o mero altruismo. Como bien decía Pablo al principio, aquí hay salvación desde el primer momento. Hay una dimensión espiritual profunda. Relacionándolo y haciendo otro cuadro complementario, vamos a hacer una segunda vuelta con otra escena. Si camináramos por las calles de Jerusalén y te encontraras un trozo de un frasco, esto es cerámica, pero imaginaros que os encontrarais un trozo de un frasco de un mineral traslúcido. ¿Qué historia os vendría a la mente? ¿Os acordáis del alabastro? El alabastro, con todo lo que significaba, eran los cristales de la época, eran los vidrios de la época, lo más parecido a esto. Mirad, cuando construíamos la meditación, no podíamos evitar decir, mira, para poder transmitirte el carácter del Padre,
debemos ir a la historia de María Magdalena. Otra persona que vive su experiencia personal a los pies. Hay dos escenas, no voy a leerlas enteras, pero conocéis, ¿eh? Juan 8, el Evangelio de Juan, el capítulo 8, nos presenta una trampa lamentable. Alguien arrastrada privada de su dignidad y encima despreciada hasta el máximo, no solamente hacia ella, sino al mismo Jesús. Tú pues, ¿qué dices? ¿Qué hacemos con esta mujer? ¿Qué hacemos con esta mujer? Porque si la perdonamos, vas en contra de la ley de Moisés. Y si la condenas, eso le corresponde a Roma. ¿Tú qué dices? Conocéis perfectamente que Jesús, en el nivel del suelo, escribe, sigue escribiendo rostro en tierra. Ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo queda la mujer que estaba en medio. Jesús se endereza, viendo solamente a la mujer, dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Y entonces Jesús le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y esta historia está relacionada con aquel episodio en casa de Simón. ¿Os acordáis el episodio en casa de Simón? El tío. De repente allí se encuentra. María no puede evitarlo. María, en un segundo plano, desde el plano de los pies, ella hace su labor. Ella sencillamente algo le decía que tenía que hacer algo que no entendía del todo, pero lo hace. Dice claramente que la mujer de la ciudad, que había sido pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, lo de llorando fue algo que le vino en ese momento. No lo preveía, pero no podía evitarlo. Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Jesús no puede parar. El fariseo hace su interpretación. Jesús confronta al fariseo y le dice: ¿no te das cuenta de lo que está pasando aquí? Jesús hace el contraste, pero sobre todo, Jesús se dirige a ella y le dice en el versículo 48 de Lucas 7, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y me encanta porque no solamente le dice eso, sino le dice: tu fe te ha salvado, ve en paz. Es lo que más necesitamos hoy en día, una fe que nos salva y que nos permite ir en paz. Es una escena inagotable, es una escena que quedaría para construir. Lo único que queremos es algunos matices de los autores, de los personajes que estuvieron allí. Y quisiera preguntarte, Liz, no podemos menos que empezar por María Magdalena. Y nos centramos especialmente ante ese episodio lamentable donde se encontraba tirada en medio de tantas miradas. ¿Qué te viene a la mente? Pues, bueno, yo soy mujer, ¿no? Y me pongo en la piel de María Magdalena. Ella se debió sentir como primero defraudada de la gente que había estado con ella, ¿no? Porque se sabe que María Magdalena había sido como pillada en el acto sexual con gente que estaba allí mismo acusándole de que estaba pecando, ¿no? Y yo en eso, yo creo que ella se debió sentir frustrada, como con miedo también, porque se estaba diciendo de que ¿y si la matamos? ¿O qué pasa? ¿Sabes? Se estaba hablando de su vida, entonces se debió sentir con mucho miedo, debió tener también como asombro, por otro lado, porque es ¿a quién le están preguntando si me van a matar o no? ¿Quién es este hombre al que le están preguntando, ¿no? Y asombro al ver que esa persona a la que le están preguntando, que es Jesús, no dice nada de sus pecados, no hace más que agacharse y ponerse a nivel de ella, ¿no? Porque ella está tirada. Y Jesús va, se agacha y se pone con ella y comienza a escribir, ¿no? Ella debió de sentir respeto por parte de Jesús al ver que, por el contrario, que esas personas que
le habían tocado quizás físicamente, Jesús estaba allí y le estaba tocando el corazón, ¿no? Porque Jesús estaba, o sea, ni siquiera la había mirado cómo estaba ella, quizás desvestida o quizás sin, bueno, no se sabe, ¿no? Pero Jesús no la vio, sino se agachó, empezó a escribir y luego no la juzgó, ¿no? No la juzgó, no se sintió juzgada por él, ¿no? Yo creo que ella vio un contraste entre esas personas que eran hipócritas, que terminaron yéndose porque se dieron cuenta de sus pecados, en contraste con Jesús, que estaba allí dispuesto a perdonarle y a no juzgarle, ¿no? Buenísimo. Esteban, un papel difícil. ¿Qué pasaba con esos acusadores? Sí, un poco difícil, pero bueno, creo que en algún momento de nuestras vidas podemos nosotros también a veces haber pasado por un momento en que fuimos acusadores. Quizás no sea tan difícil ponernos en la piel de ellos. Y me impacta mucho cómo ellos iban con la intención de hacer caer a Jesús. Esa era su intención principal, pero para eso utilizaron a una persona y la humillaron delante de todo el mundo. Y como dice un dicho, fueron por lana y salieron trasquilados, porque a la final les cayó esa humillación a ellos. Cuando ellos empiezan a observar lo que Jesús está escribiendo en el suelo y se dan cuenta que se trata de sus pecados, yo creo que por eso se empiezan a retirar los que se van dando cuenta primero y luego los que caen en cuenta después. Jesús no necesitó en ningún momento alzar la voz, humillarlos de la misma manera como ellos estaban humillando a la mujer. Jesús, yo creo que mostró esa misericordia característica de él, característica del Padre, porque él está reflejando el carácter del Padre, y esa misericordia incluso en ese momento la mostró con ellos, porque él bien hubiese podido hablarles y su voz, si ya su mirada y su aspecto, su forma de actuar era, si bien no era atemorizante por ser Jesús, era atemorizante pues por los pecados que ellos llevaban, sí que impactaba vidas. Jesús actuaba de esa manera y creo que en ese sentido nosotros debemos ser cuidadosos cuando tratamos con las demás personas, ¿no? No importa de dónde sea, no importa ni siquiera su denominación religiosa, porque a veces cargamos con un orgullo que no nos lleva a nada, cargamos con que yo sé mucho de la hermana White, yo sé mucho de historia, yo conozco la Biblia al derecho y al revés, pero muchas veces no hemos tenido ese encuentro personal con Jesús, mucho menos con el Padre. Y así vamos de pronto a tratar a otras personas. Entonces creo que debemos más bien ponernos en esa situación de María Magdalena, de humillarnos y dejar que sea Jesús quien nos salve siempre y quien nos toque siempre los corazones. Esteban, muy bueno, muy bueno. Gisela, Liz nos ha hablado del momento en el cual esta mujer estaba allí, ¿no? A los pies en la plaza, ¿no? Pero ¿qué puede haber pasado por la mente de la misma María en ese momento íntimo en casa de Simón? Bueno, María era de Betania y en ese momento ella se alejó de la ciudad para evitar el bochorno de la familia y la vergüenza que suponía haber cometido lo que había hecho. Entonces, ella estaba muy arrepentida y quería mostrar una gratitud a Jesús de la forma más inaparente posible, ¿no? Y en ese momento se acerca a Jesús mientras él estaba comiendo a casa de Simón, se le acerca por debajo sin que nadie la vea, ¿no? Y le ofrece uno de los mayores regalos que ella podía dar, que estaba mucho más allá de sus posibilidades, ¿no? Que fue el perfume ese tan caro.
y limpió sus pies. Y aquí vemos como que expresa una gratitud tan sincera, tan humilde por lo que Jesús había hecho por ella, ¿no? Y reconoce que es pecadora, se reconoce el mal que ha hecho y eso es lo que la motiva, ¿no? a sentir la necesidad de ser perdonada por Jesús. A diferencia de Simón. Simón fue sanado de lepra por Jesús y para mostrar su gratitud, pues le invita a comer a casa, ¿no? Pero así, profundizando un poco más lo que dice el texto bíblico, se ve como que Simón no se compara, o sea, esa gratitud era más bien, podemos ver como por obligación, ¿no? Que más bien sincera, ¿no? Es como una deuda que había que hacer. Porque si no, no hubiera señalado el pecado de esa mujer, ¿no? Porque todos al fin somos pecadores. Pues para sus adentros, él señaló a la mujer lo que estaba haciendo, ¿no? Y Jesús ahí pues le reprende, porque vemos como que María era consciente del pecado que había cometido y mostraba su necesidad por Jesús. En cambio, Simón solamente hace que señalar a la otra persona y de esta forma es como para decir que no necesitaba a Jesús, porque no reconocía su pecado, ¿no? Entonces, siguiendo el hilo con la historia anterior, la fe que mostró esa mujer con flujo era una fe genuina, humilde, debe ir acompañada a la vez de una necesidad de que Cristo nos perdone, ¿no? Y eso es lo que... Buenísimo, buenísimo, Gisela, gracias. Pablo, pidiendo pista para aterrizar, me gustaría que te metieras en el papel propio de Jesús. ¿Cómo viviría esta escena Jesús? Tanto los inicios como el proceso de conversión. ¿Qué me dirías en relación a su carácter como reflejo del carácter del Padre? Bueno, ahí hay que destacar también nuevamente que el Jehová del Antiguo Testamento, como Jesús encarnado en ese mismo Dios, se muestra que no hay ninguna variación en su carácter, o sea, es constante. Lo podemos ver reflejado en que incluso los mismos intérpretes de la ley, o sea, leyendo su propio Pentateuco en Deuteronomio, se dice que bueno, la venganza no nos corresponde a nosotros. Entonces el acto que cometieron de llevar a María Magdalena como una víctima, pues declara de que bueno, eran conocedores, oidores, pero realmente no internalizaban esos conceptos. Fuera de todo ello, Jesús, en vez de acusarlos, porque realmente el único que podría haber tirado a la piedra era Jesús. Y en vez de realmente mostrarse un carácter como el que Satanás intenta hacernos creer que tiene, pues simplemente muestra compasión, amor, misericordia, así como se la mostró a Moisés, que contemplando el resplandor de la gloria de Dios, se dijo que era bueno, era tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces, lo mismo que ellos leían, los intérpretes de la ley realmente no lo comprendían. Y Jesús por eso mismo vino a esta tierra a mostrarnos realmente cuál era el carácter del Padre que Satanás desfigura y no nos permite saberlo con claridad. Bueno, pues en perspectiva es eso, o sea, Jesús puede ver los corazones y en función de este concepto, o sea, Él siempre se acerca hasta nuestro lado con la voluntad de que nosotros nos arrepintamos y darnos el fin que Él espera, que es como recalcaba, es una vida en abundancia. ¿Sí? O sea, vamos a ese versículo en especial de Juan. Una vida en abundancia realmente es una vida física, intelectual y espiritual en completitud. No una vida realmente llena de bienes y comodidades en este mundo, sino que a eso apuntaba Jesús cuando decía una vida en abundancia. Y eso lo refleja en todas sus enseñanzas. Él cómo vivía, no vivía con las comodidades del mundo. Cuando entró a Jerusalén, entró de la forma más humilde posible y a lo largo de toda su vida también mostró eso. Pablo, muchas gracias. Mira, te
hasta aquí la propuesta de reflexión de esta mañana. Esta propuesta queda abierta, porque la Biblia es patrimonio de cada uno de nosotros. Estas historias que hemos repasado, estos personajes, estas escenas, esto es historia, pero me preocupa y es una invitación a ver cómo está mi historia, porque nosotros seguimos escribiendo la historia. Cada una de las actitudes que hemos intentado reflejar, compartir, transmitir, son una invitación a definirnos, una invitación a ubicarnos, a posicionarnos delante de aquel que lo dio todo por cada uno de nosotros. Ojalá que esta dinámica te pueda acompañar también a lo mejor en casa, en formato culto familiar, porque la propuesta es seguir creciendo en eso. Pero por encima de todo, ojalá que conozcas a Dios de una forma personal y cercana. Ojalá que seamos inteligentes, dejadme que lo diga así, sin ofender, que seamos capaces de leer entre líneas, que seamos capaces de leer actitudes y de escoger la vida en mayúsculas. Ojalá que conozcamos el carácter del Padre en primera persona. No lo hagamos por lo que te hayan contado. Investígalo, analízalo por ti mismo. Tenemos el precioso tesoro de la Biblia y la valiosa riqueza del espíritu de profecía. Navega a través de estas historias. Descúbrelo por ti mismo. ¿Sabéis por qué? Porque estamos viviendo tiempos donde nos va a tocar vivir por fe. El escenario puede ser tan cambiante, cosas que pensábamos que hacía 100 años solo veían nuestros abuelos, a saber lo que nos tocará ver. Pero por encima de todo, más allá de tantos acontecimientos que nos intoxican, centrémonos en el acontecimiento supremo. Ese Jesús tocó con los pies en tu realidad. Ese Jesús ministra a tu favor. Ese Jesús prometió volver. Y me encantará que esa experiencia nos pueda acompañar y nos pueda dar fuerzas, porque en última instancia va a ser el mensaje que nos va a tocar compartir. Muchas gracias por estos 4 puntos de vista. Es que es impresionante porque es como cuando lees el Evangelio que hay visiones diferentes, pues lo mismo pasa con ellos. Te sacan una riqueza que dices, mira, no me había dado cuenta de ese detalle. La historia la sigues tú. Ojalá que podamos escoger la vida en mayúscula. Que el Señor te bendiga y te acompañe. Amén. Ara invitem els diaques i les diaconisses a que vagin a recollir les ofrenes i acabarem amb l'últim himne.
Querido Padre, querido Dios, cuanto más te conocemos, más te admiramos. Queremos, Señor, saber de ti en primera persona, sobre todo para confiar más y más, especialmente en esta etapa final de la historia. Gracias, Señor, porque el Evangelio está lleno de vida, está lleno de sanidad y salvación. Y gracias porque eso sigue vivo para cada uno de nosotros. En tus manos, Señor, queremos vivir, queremos formar parte de tu historia de salvación y queremos recibirte como amigo, como Señor y Salvador personal. Padre, hay conflictos que nos superan, nos indignan y nos pueden llegar a angustiar. Venga tu reino pronto. Y hay situaciones más cercanas, Señor, que también requieren de tu intervención. Personas que están recuperándose de operaciones, personas que luchan o personas que están sencillamente decidiéndose por ti. Señor, queremos ser más que nunca movimiento que proclame ese genuino carácter de ti, Señor, para que cada uno pueda saber todo lo que el cielo ha hecho por cada uno de nosotros y que pueda escoger libremente. En tus manos ponemos este sábado porque necesitamos reposo y descanso en ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.